Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Mire al que está al lado suyo y dígale, qué bueno que llegaste. Dile, qué bueno que estás aquí. Y dile algo más, nos vamos a gozar. Mirad, bendecid a Jehová. Vosotros todos los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Por este día más de vida que nos has dado, Dios, de poder en esta hora, luego de ese día, llegar a tu casa para alabarte, para bendecir tu nombre, para escudriñar tu palabra, para escuchar tu voz. Y en esta hora, Dios del cielo, te pedimos que despejes los aires, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, que traigas con bien a los hermanos que vienen de camino, a los que nos ven por internet, que tu palabra corra con denuedo, Dios del cielo, y como espada, entre a lo más profundo de la mente y del corazón, que corte lo enfermo, Señor, que haga obra, que cumple el propósito para el cual tú le envías en esta hora. Presentamos a tu siervo, al profesor Torraca. Yo te pido que tú le uses con poder, que le bendigas, Dios del cielo, que mientras él expone esa palabra, él también recibe esa bendición. Ahora, Dios de gloria y de poder, estamos delante de tu presencia y te damos las gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Con nosotros, el profesor José Torraca. Estamos felices, contentos, nuevamente agradecemos primeramente al Señor y al liderato, pastor y su liderato por el enorme privilegio de tenernos en medio de ustedes. A ustedes le damos las gracias por su auspicio, su nobleza de estar 2 horas oyendo sobre Apocalíptica no es fácil. Y también por el sistema tremendo, maravilloso que tienen de internet. Mi esposa se conectó la semana pasada, está aquí con nosotros. Y me dijo, tremendo, se ve muy bien, pero me encontró cuántos defectos habidos y por haber. Y yo pues vamos entonces a entrar en caliente, ¿verdad? Estaba siempre camino con las llaves. Esas llaves se tienen que eliminar y tienes que sacar aquello. Y bueno, como usted diga, jefa. Le agradezco a mi esposa todas esas cositas que mire, uno camina, toda mi vida he caminado con llaves colgando. Me parezco a Batman con tanta cosa. Y me dice, te quitas todos esos guindalejos porque... Y tienes razón, hoy sintonizamos un ratito en la oficina a mi jefe. El decano de Asuntos Académicos entró y vimos una de las partes y empecé a mirar. Mi esposa tiene razón. Y lo menos que me gustó es cada vez que me viro se ve el kipá. Ya ustedes lo notaron, por eso es que se ríen con ese fervor, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno que al cielo se puede llegar sin pelo y con pelo, y no hay problema con eso. Gloria al nombre del Señor. Agradecemos al Señor todas sus misericordias y agradecemos al Señor el poder respirar un día más, pudiendo hacer lo que nos gusta hacer para la gloria y la honra de su nombre. Somos privilegiados, privilegiadas de estar a la mesa. ¿Cuántos darían de estar en un momento como este, verdad? Con esta libertad que Dios nos ha dado en nuestro país. Oremos siempre por estas libertades que las damos por sentado. En muchos lugares hoy sufren la persecución. Le damos gloria y honra al Señor por tantas maravillas. Quisiéramos dar un repaso rapidito a lo que tuvimos la semana pasada.
sobre los sellos. A veces uno tiene tanto material, tanto que decir, que pues pueden quedarse unas cosas en el tintero u otras decirlas demasiado rápido. Como uno lo dice y uno se entiende, pues cree que los demás entienden a uno, ¿verdad? Es que uno tiene que mirar desde distintos ángulos, y a veces las preguntas que ustedes nos hacen pues nos encaminan a los profesores o a los conferencistas que queremos siempre progresar, porque hay personas que creen tener el sartén agarrado por el mango y no, ellos lo saben todo, ¿verdad? Yo no soy de ese tipo de personas. Yo creo en el feedback, en la retroalimentación con mis estudiantes y la retroalimentación con los hermanos. Me ayudan a encaminar en muchas cosas, aprendo muchísimo de las preguntas, de los comentarios que me hacen, veo quizás algunos detalles que se me han quedado que son importantes. Así que en ese sentido, la relación con el hermano o la hermana es vital, ¿verdad? En todas estas dinámicas. Así que la semana pasada hablamos sobre los sellos, no vamos a entrar directamente a ellos, pero sí, el capítulo 6 lo que presenta son los primeros 6 sellos. El séptimo lo vamos a ver como parte del trabajo de hoy, que nos ocuparemos, Dios mediante, Señor nos ayuda, el capítulo 7, capítulo 8, si podemos entrar al capítulo 9, que ya el capítulo 8 y 9 son las trompetas, los primeros juicios que se anuncian en Apocalipsis. Y decíamos que, distinto a lo que muchos expositores, comentaristas, eruditos establecen como que los sellos son juicios, en mi opinión, pienso que los sellos son un preámbulo, un adelanto. Si a usted le gusta más la palabra preview, pues vamos a usar la palabra preview. Hay cosas que a veces en el idioma inglés se entienden mejor que en el español, ¿verdad? Por el uso y costumbre. Es una antesala a lo que vamos a tener en el resto del libro. Y le pedí a nuestros técnicos allá, y les agradecemos de todo corazón su esfuerzo. Usted tiene ahí, déjeme no mirarme mucho, porque usted tiene ahí la gráfica de los primeros 6 sellos. Primeros 6 sellos, los 4 famosos jinetes del Apocalipsis, y decíamos la semana pasada, para beneficio de todos y todas, y los hermanos que quizás no pudieron estar aquí o no lo pudieron ver a través de internet, que los primeros 4 sellos para nosotros proponemos que es el programa de lo que eventualmente se va a llamar el programa de la bestia. Apocalipsis utiliza la palabra bestia en muchas ocasiones. Ya entraremos un poco más adelante con ese concepto de la bestia. El mismo nombre que se le da el nombre más famoso con que se conoce a este personaje es el anticristo. Es el más famoso, pero interesantemente Apocalipsis nunca lo utiliza. Primera de Juan, segunda de Juan, es que se usa el nombre antimesías o anticristo. Pero es también conocido por muchos otros nombres. Cuando entremos al capítulo 13, el capítulo 13 de Apocalipsis, usted verá allí que vamos a trabajar con esa figura, la bestia que sube del mar. Tiene una serie de características y aprovecharemos esa coyuntura de la presentación de la bestia que sube del mar para hacer un estudio más amplio sobre esa figura. Es una figura de la cual la Biblia tiene mucho que decir, que en ocasiones se nos pasa por alto por la forma como las escrituras presentan a este personaje, lo presentan de muchos nombres. A veces pensamos que esta figura surge en el Nuevo Testamento. No, ya se viene trabajando con esta figura en la Biblia hebrea. Así que tendremos la oportunidad de trabajar con detalles la figura de la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que esos primeros 4 jinetes van a representar, en el primer caso, el jinete del caballo blanco representaría para nosotros esa bestia que más adelante va a ser expuesta, ampliada con su programa. Aquí sencillamente se presenta un atisbo, un preliminar, un preview, una antesala. Lo mismo que los jinetes que le siguen. Cuando usted va al verso 8, que es ya se ha descrito a los 4 jinetes, dice el texto, y se les, en plural, y se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con. Y ahí usted tiene
matar con espada, matar con hambre, con fieras y bestias. La espada se le dio al segundo jinete. El hambre es el tercer jinete. Fieras y bestias de la tierra es el resto de muerte. Y usualmente en las escrituras hebreas usted tiene esas formas de muerte: espada, hambre, persecuciones, bestias, etcétera, etcétera. Y reúne ese versículo 8, 6, 8, que para mí es vital en esta antesala del programa de la bestia, es vital. Dice también unos detalles importantes que noto que ni en los comentaristas, ni en los de televisión, ni radio, ni escritos trabajan con ese verso, de que se les dio autoridad, y muchos estamos de acuerdo y estamos en armonía de que esos primeros 4 jinetes representan el programa de la bestia, pero es un programa que, aunque es mundial, la influencia directa es sobre 1/4 parte de la tierra. Y eso lo dice el texto y eso no se puede borrar. Eso no quiere decir que su influencia sea mundial. Usted tiene, por ejemplo, acciones de Europa. Las acciones de Europa hoy son de corte mundial. Sus repercusiones son mundiales. Pero el efecto directo está ¿sobre quiénes? Sobre ese contorno geográfico que conocemos como Europa. Y de la misma manera usted se va a dar cuenta, en la medida que desarrollemos los conceptos del libro y el espacio geográfico de esa figura de la bestia, se va a concentrar en las regiones europeas y del Mediano Oriente, lo que en su momento fue el Imperio Romano histórico. Que el Imperio Romano histórico no abarcó el mundo completo. Dicho sea de paso, ustedes saben que las Américas no eran conocidas durante el Imperio Romano. Vinieron a conocerse ya con los viajes de Colón, y posiblemente antes. Dicen que los vikingos habían llegado a esta zona en el siglo X de la era cristiana, por ahí. Pero en el primer siglo y los primeros 3, 4 siglos del Imperio Romano no se conocía toda esta zona. Así que el impacto directo del Imperio Romano se circunscribía a la zona más occidental de lo que conocemos como Europa, hasta España, posiblemente la zona norte, Inglaterra. El Imperio Romano nunca tuvo mucho dominio sobre las Islas Británicas. Fue muy corto, eran muy difíciles de sojuzgar las Islas Británicas. De la misma forma, más allá del Rin, hacia el norte, las estepas norte o los países escandinavos nunca estuvieron bajo el dominio del Imperio Romano. De la misma forma, cuando usted se va a la parte oriental del imperio, más allá del Éufrates, lo que es hoy Persia, Afganistán y todos los países más allá del este y norte, nunca estuvieron bajo la ¿qué? Bajo el Imperio Romano. Su influencia era sentida ya, pero no directa. De la misma manera, lo que fue el Imperio Romano en su momento, que hablaremos con más detalles cuando sea pertinente, ese imperio que fue en su tiempo histórico es el que va a reverdecer, el que se va a levantar en el tiempo que conocemos como la Gran Tribulación, en el tiempo que se le dará a esta bestia. Gran parte de lo que veremos en el futuro, que ya estamos entrando en la misma, desde el capítulo 4 dijimos que al decírsele a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que serán después de esta. Quiere decir que estamos en la parte escatológica futura del libro. Y mucho de ese material que usted va a ver que está en el futuro, tiene relevancia con el tiempo de Juan. Y ahí es uno de los grandes, no misterios, pero una de las grandes dificultades que tenemos los estudiantes de la profecía, especialmente apocalíptica, que mucho del material está en el futuro, pero usted está proyectado de la realidad histórica del momento. Por eso es que se necesitan y se dan realidades de un momento dado, y aquí hablaremos de personajes históricos, porque en ellos ¿qué? Hay unas características que se reflejan y se van a dar con mayor esplendor al final de los tiempos. Y esa realidad de mirar el futuro con una base en el presente muchas veces confunde, es difícil.
Y en la medida que nos adentremos a los capítulos más complejos, usted dirá, ¿y esto no es complejo? Es complejísimo todo. Pero vamos a entrar a unas realidades que están en el futuro, pero vistas de una perspectiva histórica. Siempre ha habido señales y momentos históricos que proyectan una realidad futura. Claro, esa realidad futura es de mucha mayor impacto que lo que hemos tenido a nivel histórico. Y esa es una de las grandes dificultades al estudiar todo este material de índole escatológico y apocalíptico. Siempre refleja la realidad. En el caso de Juan, este Domiciano es una realidad micro de una bestia que vendrá, que es el aspecto amplio. Así que en el tiempo de Juan se dan unas circunstancias que no agotan la realidad de lo que vendrá en el futuro, pero la señalan, la empiezan a proyectar. Ese tipo de arreglo y de estudio es muy complejo. Es muy complejo. Cuando lleguemos al capítulo 17, que es el capítulo de la gran ramera, ahí habrá que hacer un esfuerzo extraordinario. ¿Por qué? Porque mucho del material es movimiento histórico. La Babilonia, que se hablará en el capítulo 17, viene corriendo desde tiempos inmemoriales. Y hay un desarrollo histórico que hay que trabajar con él para que usted pueda comprender cómo es esa Babilonia originaria en los tiempos antes de Nabucodonosor, durante Nabucodonosor, y cómo se proyecta esa realidad de Babilonia en Roma, pero en la Roma histórica, pero cómo se va a ver al final de los tiempos, es sumamente compleja y hay que ir poco a poco. Pero si ya el estudiante, y yo me incluyo como estudiante, esto uno nunca deja de aprender, ¿sabe? Esto uno nunca deja de aprender. Somos estudiantes toda la vida. Por más profesorados, por más doctorados, por más maestrías que se tengan, nunca dejamos de aprender. Amén, hermano. Y hay que ser bien humildes. Y si en algún punto hay que ser humildes, en la apocalíptica. En la apocalíptica. Hay que ser muy humilde, porque todo esto está bajo el control de Dios, a quien Dios quiera mostrar. Y como Dios quiera mostrar. Amén. Así que lo que les quiero decir es que estamos en los inicios de lo que será ese programa, ese desarrollo profético escatológico, pero siempre con una ¿qué? Con una mirada a la realidad del tiempo de Juan, a la realidad del tiempo del Imperio Romano. ¿Okay? Y en ese sentido trataremos de ser lo más cuidadoso posible para no dejar en el tintero unas realidades históricas que proyectan a los eventos escatológicos y apocalípticos del futuro. Amén. ¿Hace sentido? Unos pocos amenes, pero esperamos, ¿verdad?, que en el transcurso del estudio, pues ese amén se refuerce. Gloria al nombre del Señor. Así que los primeros 4 jinetes representan ese programa de la bestia. El quinto sello son las almas que están bajo el altar. En el templo de Israel, tabernáculo, templo, usted tenía 2 altares. Creo que lo dije la semana pasada. Usted tiene un altar al entrar al atrio, si en el caso del tabernáculo, es el de sacrificio de bronce. Cuando pasa la segunda parte, ya la segunda parte del lugar santo, solo entra los hijos de Aarón, sacerdotes. Y en ese segunda lugar, se llama el lugar santo, ahí usted tiene otro altar, que es el altar de oro. ¿Por qué trabajo con esto? Porque de aquí, usted tiene en el quinto sello un altar. Va a haber en el capítulo 8 que se habla de otro altar, o quizás el mismo altar. Yo pienso, y puedo estar equivocado, y aquí algunos dicen unas cosas, otros dicen otras, que esos mártires están bajo el altar y claman a Dios porque han sido perseguidos, asesinados, degollados, en la forma griega como se usa, por un sistema dragónico, un sistema demoníaco que todavía no se ha descrito el sistema. Usted va a ver que es un dragón en el capítulo 12, un sistema que ha perseguido y destruido a todo aquel
que se opone al mismo. Y los mártires que están en el quinto sello son aquellos hombres y mujeres que han tornado su mirada al Señor y se han opuesto automáticamente al sistema de la tríada satánica que veremos más adelante. Así que usted tiene los primeros 4 sellos, representan un programa, pero ese programa es un programa hostil a Dios. Todo aquel que durante ese periodo de tiempo se muestre en favor del Señor Jesús y de Dios va a ser ¿qué? Perseguido por ese sistema. Quiero decir, no todo el mundo que necesariamente se torne al Señor, o no todo el mundo que se oponga al sistema necesariamente va a ser aplastado, destruido o matado o muerto. Va a haber mucha gente que no se someta a ese sistema y sobreviva a la gran tribulación. Yo quiero que usted tenga eso claro. Y a mis hermanos y amigos pentecostales, que se nos ha enseñado por décadas a que solamente hay 2 escenarios en la gran tribulación. O te sellas con el 666 o te tumban la cabeza. No hay otra posibilidad. La realidad del sello 666 lo veremos en capítulo 13. Y la realidad de los perseguidos y mártires está clarísimo desde el capítulo 6. Pero no son los únicos 2 escenarios de la gran tribulación. Hay otros escenarios. Pero en la medida que el estudiante o maestro de la apocalíptica quiera subrayar la atrocidad o lo horrendo de la gran tribulación, en esa medida va a empezar a ¿qué? A limitar la realidad de los que sobreviven en la gran tribulación. No porque la Escritura lo apoye, es que muchas veces, ante el anhelo de presentar lo horror, y es un horror, la gran tribulación no es un paseo en el parque. La gran tribulación, lo dijo Jesús de Nazaret, es el período más cruento, más terrible en la historia de la humanidad, cual no ha habido ni habrá, dijo Jesús de Nazaret. Palabras mayores, estamos claros en eso. Pero eso no quiere decir que nadie se va a salvar. Eso no quiere decir que va a ser tan cruento que todo el mundo o se sella con el sello del enemigo o es muerto. No, hay otros escenarios. Y Apocalipsis lo apoya, la literatura apocalíptica lo apoya. Y lo veremos. Así que no solamente estamos trabajando con 22 capítulos complejos, sino que adicionaremos otro material que apoye esa realidad. ¿Sale y vale? ¿Se entiende? Muy bien. Así que el quinto sello representa todo aquel y aquella que se opone al sistema y paga el precio por oponerse al sistema. Dejamos claro desde el saque, y hoy en el capítulo 7 lo vamos a demostrar, que nadie se salva por obras. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Ese es un amén fuerte. Gloria a Dios por ese amén. Nadie se salva por obras. El ejemplo clásico en las Escrituras y el ejemplo cumbre, apóstol Pablo lo enseña así, el ejemplo cumbre es Abraham, que siendo aún incircunciso, por creer y confiar en la palabra de Dios, le fue ¿qué? Otorgado, acreditado, imputado justicia. Él fue justificado por creer. Él fue justificado por gracia, por el favor benevolente de Dios, no por obras. Que luego de haber sido justificados, entonces entra en un proceso de dar obras dignas para el Señor. Ese es el proceso que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Este proceso de que los seres humanos nos salvamos por la eficacia de la obra de otro, no de nuestros méritos, porque desde el saque, el día que usted y yo nacemos, venimos con una herencia corrompida que nos impide hacer nada que nos lleve al cielo desde el saque. Hay que decir eso. Y eso es así antes de la gran tribulación, es así durante la gran tribulación y es así en cualquier periodo de la historia. Los seres humanos que nacemos de Adán y Eva, y aquí no hay nadie que no haya nacido de Adán y Eva, tiene que traer los papeles para demostrarlo, ¿verdad? No, yo vengo de Júpiter.
Traiga los papeles, a ver, ¿verdad? Sí. Todos los hijos e hijas de Adán nacemos corrompidos por el pecado. Automáticamente nos dice el apóstol Pablo, estamos destituidos, descalificados de la gloria de Dios. El que puede arreglar, o el que pudo arreglar esa situación, fue Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando usted y yo se nos presenta el plan de salvación, aceptamos por la fe, acogemos por la fe, como hizo Abraham cuando se le dijo, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y Abraham se miró y dijo, este viejito de 75 años, y mi esposa que ya tiene 65 porque se llevan 10 años, estéril, y todo el resto que usted sabe. Abraham se miró y miró a su esposa y dijo, está difícil. Creyó en esperanza contra esperanza, creyendo que Dios era poderoso para hacerlo, no él. Y en esa palabra y en esa confianza del que lo dijo, descansó Abraham. Así que lejos de Abraham actuar como por obra, lo que Abraham hizo fue descansar en la palabra de otro, en la acción de otro. Cuando usted y yo se nos presentó el plan de salvación, usted tuvo que correr la milla en menos de 6 minutos, como se le exigen algunos, ¿verdad? Para el PT de los militares. No, tienes que hacer la milla en menos de 6. A usted se le dijo, tienes que escalar el monte Everest para ser salvo. A usted se le dijo, tienes que diezmar, o tienes que hacer, o tienes que dejar de hacer. A usted se le dijo, tienes que descansar en la obra hecha por otro, Jesús de Nazaret. Si no se le dijo eso, busque el contrato que está en la palabra de Dios. Ningún ser humano, desde la caída, Génesis 3, hasta el último día en que nos veremos en la Nueva Jerusalén, ningún ser humano se salva por obras. Y quiero dejar eso bien claro, porque están los amenes sólidos hasta que lleguemos en la gran tribulación. Ahí los amenes en los hermanos pentecostales como que se diluyen. Y yo soy pentecostal. Y MI por si las moscas. Tengo apellido también. Dicho sea de paso, la semana que viene tenemos nuestra asamblea regional. Comienza el martes hasta el viernes. Y precisamente el tema es sobre escatología. Y este servidor se le ha abierto un espacio jueves en la mañana para traer una conferencia sobre el levantamiento de la iglesia. Y ya nos estamos preparando para eso. Hoy tenía en mi oficina a nuestro obispo regional afinando su mensaje a la asamblea del miércoles en la mañana sobre escatología. Así que los pentecostales de mí estamos bien escatológicos y bien eufóricos con la escatología. Porque creemos en estas cosas, esta es la esperanza de la iglesia cristiana, pero se nos ha enseñado durante mucho tiempo que la gran tribulación es el espacio donde usted se salva por obras. Eso nunca ha sido así y nunca será así. Es el esfuerzo que se hace muchas veces para presentar el periodo de gran tribulación como algo tan horrendo que hasta los seres humanos prácticamente se tienen que salvar por sí mismos. Eso nunca ha sido así, ni será. Así que esos hombres y mujeres que están bajo el altar, que sufren la persecución de un sistema hostil, como nunca en la historia se va a dar, esa gente son salvos, esos hermanos y hermanas son salvos por la sangre de Cristo, como se demostrará aquí, y el Apocalipsis lo dirá sin ningún tipo de problema. Son salvados por la sangre de Cristo. Así que mueren porque son salvos, no mueren para ser salvos. Mueren porque han conocido al Señor, han depositado su fe y su confianza en el Señor y no en el ¿qué? En el emperador y no en la bestia. Por eso es que mueren. Mueren salvos, no mueren para ser salvos. Así que ese es el quinto sello, que representa la persecución que se dará contra todos aquellos y aquellas que se opongan al régimen de esa bestia representada en los primeros 4 sellos.
el sexto sello es un resumen de los juicios que vendrán en la gran tribulación. Ellos mismos no son los primeros juicios. Y creo que eso fue lo último que dijimos antes de irnos, aunque leímos la parte de la pregunta con que cerró el capítulo 6. Y esa pregunta del capítulo 6 la vamos a contestar en el capítulo 7. Quisiera ir a ese punto en particular, capítulo 6, verso 12, que es el sexto sello. Y seguí viendo cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto. Usted va a tener terremotos en la medida que veamos ¿qué? En la medida que veamos los distintos juicios en las trompetas y las copas. Por eso es que lo adelanta. El sol se puso negro como un paño de crin, dice esta versión. Usted lo verá también los efectos de los juicios en el cielo y en la tierra. La luna toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron. Y usted verá en los juicios de las trompetas y las copas cosas que para Juan parecen estrellas. En su momento las trabajaremos. Así que está resumiendo lo que se van a dar en las trompetas y las copas, que son verdaderamente los juicios de la gran tribulación. Como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. El verso 14 es el que yo quiero que usted mire con calma y detenimiento. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Ahora, ese término, que el cielo se enrolla, ya usted ha tenido en otras partes de las Escrituras conceptos como ese. Capítulo 1 de Hebreos, citando el Salmo 102, dice que los cielos envejecerán, los enrollarás como un vestido y serán mudados. Eso es en el tiempo escatológico, bien final. Lo que está haciendo Apocalipsis es adelantando los sucesos de la gran tribulación, y los juicios se van a dar en un periodo, y la finalidad, lo último que se va a dar es un cielo nuevo y tierra nueva. Lo que ha hecho ese texto, ese sexto sello, es darnos un resumen amplio de las realidades de los juicios que se darán en la gran tribulación y la finalidad de este cielo y de la tierra que tenemos ahora. Y me adelanto de un paso cuando lleguemos en su momento, que eso está descrito en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el juicio final. Dice, había un trono y delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Así que trabajaremos con eso más adelante. Pero queremos decir de entrada que existen dos conceptos sobre este asunto de los cielos y la tierra. Hay intérpretes que dicen, tomando referencia de las Escrituras, que lo que existe hoy, la tierra actual, los cielos actuales, pasarán, desaparecerán. Y lo que viene es un package nuevo, para que me entiendan. Viene algo totalmente nuevo, dicen algunos, utilizando algunos textos de la Escritura. Otros dicen, no. Los cielos y la tierra que hay serán renovados. Usted tiene dos posiciones. O vendrá un Big Crunch, o habrá un congelamiento total y desaparecerá la vida. O es mucho calor, o una expansión tal que se frizará todo, desaparecerá. Pero el Big Crunch, que es destrucción como por fuego, usted tiene elementos en Segunda de Pedro, en su momento hablaremos de eso, y en otros lugares, que parece ser que lo que existe hoy desaparecerá y vendrá algo nuevo, totalmente nuevo. Otros dicen que no, que basado en textos como Romanos 8, la creación gime, esperando que los hijos e hijas de luz sean transformados y glorificados. Para ellos también se han transformado. Así que usted tiene textos que aparentemente parecen irse por la destrucción y cielos nuevos, totalmente nuevos de paquete, o la realidad de lo que existe es renovada. Solamente adelantamos eso para decir, ¿verdad? En su momento trabajaremos un poco más en detalle. Lo que sí es importante que entiendan, que estos sellos son adelantos. En mi opinión, no son
No son juicios en sí mismos. Se presenta, se adelanta todo lo que vamos a ver en el resto del libro y poco a poco el resto del libro va a ir ampliando los detalles que han sido presentados en los sellos. ¿Hace sentido eso? Es como cuando usted tiene esas películas que vienen en CD. Yo no soy muy fanático de esas cosas, ni sé mucho de eso. No tengo casi tiempo ni poner un CD en mi computadora, voy a tener tiempo para estar viendo CDs de otras cosas. Pero lo poquito que yo conozco de esas cosas es que usted pone el CD, una película, y usted tiene la capacidad de poder ver que ciertas escenas particulares, 5, 6 escenas particulares que son ¿qué? De importancia a lo largo y ancho de ¿qué? Del CD, de la película. Y usted puede ir a ver y toca allí y de ahí en adelante empieza a ver eso. Pero son escenas que son importantes. Eso le llamamos un preview, una antesala. Pues yo creo que Dios se adelantó a todo este sistema, dándonos un preview, una antesala. El CD es ¿qué? El CD es todo el libro, pero esas antesalas y previews están en los sellos. No, yo creo que así me hago entender mejor, ¿verdad? Porque todo el que ha visto el CD y ha visto los previews, oye, eso es verdad, ¿verdad? Tú tienes ahí completito, y de hecho a veces te ponen las escenas, 5, 6 escenas, los que fueran, y tú ves, ay, no lo quiero ver al principio, quiero ver de esta escena para adelante. Y son escenas importantes dentro del desarrollo de la película, ¿cierto o falso? O del documental, de lo que fuera. Pues dentro del libro usted puede ver el CD completo. Los sellos son, ¿esas qué? Esas instancias importantes que se van a dar a lo largo y ancho del resto del libro. De la película gloriosa que es el Apocalipsis de Juan. ¿Hace sentido? Oiga, hermano, si hubiera empezado por ahí, se hubiese ahorrado todo ese montón de palabras. Ahora lo entendemos, hermano. Bueno, gloria al nombre del Señor por la tecnología. Amén. Ahora, cuando lleguen esos momentos, los que estén aquí hacen una pregunta importante, que es el cierre del capítulo 6. Ellos preguntan, al final, verso 17, porque ha llegado el gran día de su ira, ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Gracias, hermano. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Tremenda pregunta. Claro, el que está sin Cristo, esta pregunta es lógica. Capítulo 7 nos va a dar la contestación. Mientras tanto, yo voy a pasar, me he detenido ahí para que usted pueda ver, ¿verdad? Todo lo que vimos la semana pasada, si es que esto me ayuda. Es que está así. ¿Me ayuda o no me ayuda? Técnico, pásemela usted, por favor. Pues no sé por qué esto no da para adelante. Ya le dio. Ah, es que estaba apagado, con razón. Muy bien, ahí tienen los 4 jinetes. Estaba apagado, ¿verdad? ¿O lo apagué ahora? Démele allá. Ahora, ¿o fue usted? Muy bien, los primeros 4 sellos yo no voy a entrar en eso, solamente a pasarlos. Jinete del caballo blanco, rojo, negro y el verde pálido o el clorox, en la forma griega. Lo mismo, estos son los mártires que están bajo el altar, que puede ser el altar del holocausto. En mi opinión es el altar del holocausto porque han sido degollados. O algunos, por el clamor que ellos levantan, parece ser el altar de oro. Yo prefiero pensar que es el altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo. Quinto sello, los mártires. Y ahí usted tiene una gráfica de los distintos formas de juicio que habrán. La luna, el sol, la tierra, cosas cayendo, terremotos. ¿Cuántas cosas hay? Tanto a nivel de la tierra como en el cosmos. ¿Okay? Y eso es una impresión rápida, ¿verdad? Amplia de lo que dice ese sexto sello. El sexto sello es una antesala, ya lo dijimos. Y quiero detenerme un momentito ahí, porque hay una realidad entre lo que dicen los sellos y lo que Jesús anunció, especialmente en capítulo 24 de Mateo. Si usted va al capítulo 24 de Mateo, hay cosas fascinantes, extraordinarias allí. Pero entre otras cosas, usted puede hacer una comparación entre ¿qué? Entre el capítulo 6, los primeros 6 sellos, especialmente los primeros 6 sellos, y Mateo 24, conforme a los versos que usted tiene ahí.
Mateo, en el discurso profético de Jesús, dice en el Monte del Olivar, vendrán falsos cristos. El jinete del caballo blanco lo hemos determinado como ¿quién? Como la bestia, el falso Cristo, falso Mesías. Vendrán guerras. El jinete del caballo rojo representa la ¿qué? La espada, la guerra. Usted tiene en el versículo 7 de Mateo 24 el hambre, que está representado por el jinete del caballo negro. Usted ve el orden como sigue, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, verso 9, se habla de la muerte. El jinete del caballo Clorox representa la muerte y el Hades. Si va luego las persecuciones y muertes que menciona también Mateo, entre el 9 y el 29, usted tiene los mártires en el cielo. Muerte con muerte, ¿verdad? Si ve los juicios en el cosmos, en el verso 29, son los juicios en el cielo y en la tierra, que es representado por el sexto sello. Así que lo que Jesús ha dicho en el sermón profético de que se darán estas cosas, ese ciclo de cosas, usted me puede decir, y con toda veracidad, con toda certeza, pero hermano, eso siempre lo hemos tenido en la historia de la humanidad. Eso es cierto. Usted ha tenido falsos cristos, usted ha tenido guerras, hambre y todo este tipo de cosas. Pero la manera como Jesús y el orden como Jesús lo establece, sigue interesantemente la realidad de los 6 sellos. Mira, a ver si es cierto. Yo puse el séptimo, pero el séptimo no quiero entrar en ese todavía. Los primeros 6 sellos van en una armonía extraordinaria con el mensaje profético de Jesús. Y yo pienso que Jesús ha establecido el estándar y adelantó la realidad que se ve en nuestra cotidianidad histórica con la realidad del tiempo apocalíptico, que será mucho más aguda, mucho más crónica que la realidad que hemos tenido en la vida que vivimos, en la historia en que vivimos. Y yo quiero decirles que a veces pues nos desconectamos un poquito de la historia, pero en la historia de la humanidad han habido catástrofes extraordinarias, ¿sabe? En la medida que usted lee y estudia la historia de la humanidad, se da cuenta de las grandes catástrofes que ha habido. Muchas de ellas vienen por la intolerancia religiosa. A veces yo tiemblo cuando a veces tenemos en nuestro país trincheras de tipo religioso. Porque yo quiero decirles que las luchas más cruentas muchas veces vienen por el ámbito religioso, ¿saben? Religioso, no el ámbito evangélico. Los evangélicos no peleamos. Porque sabemos los evangélicos, los que hemos creído en el evangelio, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Potestad, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra el vecino. Nuestra lucha no es con nuestro hermano ni nuestra hermana, nuestro compañero. No, nuestra lucha es con aquel que quiere controlar nuestras vidas. Así que en ese sentido, la realidad de lo que vamos a ver en la gran tribulación, es de mucha mayor jerarquía de la realidad que hemos visto. Pero tengo un caso, la Segunda Guerra Mundial, que no duró tantísimo, si usted lo compara con otras guerras que han habido en la historia. Para que sepan, en el mundo protestante y católico romano, hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 30 años. 30 años es una vida. Ese conflicto comenzó por unas situaciones particulares. Al final del mismo ya nadie se acordaba por qué estamos peleando. Usted se ríe, pero el gran historiador Justo González lo establece a sí mismo en su historia del cristianismo. Y da unos detalles tremendos de cómo fue acrecentándose, y llegaron oleadas y oleadas de distintos ejércitos de un lado y del otro, al punto que ya Europa estaba, perdona la expresión, estaba harta de tanto derramamiento de sangre por asuntos religiosos que ya nadie ni se acordaba. Así que usted ha tenido, en la historia de la humanidad, han habido catástrofes que usted inimaginables, vamos a ponerlo de esa forma. La gran tribulación lo supera por mucho. Por mucho. Nunca en la historia de la humanidad ha habido un ejército de 200 millones. Nunca en la historia de la humanidad
ha perecido una tercera parte de la población mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial murieron decenas de millones de seres humanos. Decenas. Pero nunca una tercera parte de la humanidad. Así será la gran tribulación. Una cosa espantosa, hermano. Espantosa. Pero aún así Dios va a tener misericordia. Miren, mejor es convertirse ahora. Conviértase ahora. No sabemos si la gran tribulación viene de aquí a 5, 10, 15, 100, 200 años. No estamos poniendo día ni hora. Lo que yo puedo decir es que el apóstol Pablo dijo en Romanos 13 que nuestra salvación está mucho más cerca hoy que cuando creímos. Y Pablo dijo eso en el año 57 o 58 cuando se escribió Romanos. Hoy estamos en ¿cuándo? Recuérdeme la fecha. Ya estamos en el 2015. Oiga, yo vi que se acabó. Es más, yo creo que ni Pablo se imaginaba que llegaríamos hasta aquí. Si estábamos cerca de nuestra redención en el año 57, según Pablo, lleno del Espíritu Santo, imagínese hoy. Estaremos más cerca de nuestra redención hoy. Pero eso no quiere decir que será mañana ni pasado, ni en un año ni 3. No he dicho fecha. Dios me libre. Lo que sí sé es que si se acerca, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas aquí y en internet, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Entre tanto se dice hoy es el día de tu salvación. No lo dejes para mañana. Porque lo bueno, lo rico, lo esplendoroso no se deja para mañana. Se gusta hoy. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Continuamos entonces. Así que esa gráfica es importante porque nos relaciona el mensaje profético del Señor con una realidad cruenta. Yo le dije a usted que mucho del material apocalíptico final está bien relacionado con la realidad histórica. Pero esta realidad histórica es un micro con la realidad macro que tendremos en el tiempo del fin apocalíptico. Y la palabra tiempo del fin son palabras equívocas. ¿Qué significa eso? Que se puede jugar, se pueden interpretar, se pueden manejar de distintas formas. Usted dice, bueno, si es el tiempo del fin se acabó todo esto. Es verdad. Y a veces por no manejar este tipo de lenguaje en una forma responsable, se nos caricaturiza. Y usted ve a veces los viejitos balbús con el tiempo del fin, el mundo se acaba y todo ese tipo de cosas. Cuando la Biblia habla del tiempo del fin y que se acabará este mundo, está hablando de la era. La era donde el príncipe y señor es Satanás, eso se va a acabar. Pero no es que se va a acabar todo el universo y esto se extinguirá y no habrá más seres humanos. Eso nunca la palabra de Dios lo ha dicho. Cuando dice que cierra, que el mundo acaba, acaba la era. Y muchas veces se utiliza el término aión, la forma aión, significa la era. Esta era de maldad, desde la caída humana hasta en un momento dado, esto se va a acabar. Y Dios establecerá su reino de gloria en la tierra. A eso es lo que nos referimos. Y usted puede decir como aquel famoso programa que decía, el final de los finales y final de los finales. Dentro del mundo escatológico y apocalíptico usted puede ver como varios finales. Y es cierto que esta era de maldad culminará en el Armagedón. Se abrirá un espacio glorioso para el reino milenial. Pero después vendrá otro momento pequeño, corto, de seducción satánica. Al cabo del cual entonces sí vendrá el final de los finales. Así que hay que tener un poco de cuidado cuando uno habla y expresa el asunto de los tiempos del fin. Hay unos finales, hay unas finalidades. Primero acaba este periodo de maldad. Yo no sé si usted ha notado que esto es un periodo de maldad. El hecho de que usted esté floreciendo en su negocio y todas las cosas le vayan bien, no quiere decir que este es el reino de Dios en la tierra. Sí, porque algunas veces nos confundimos. Van bien los negocios, va todo bien, buenas cuentas bancarias, buena salud. Esto es un paraíso. Y yo comencé diciendo
que tenemos que orar por nuestros hermanos y hermanas en otras latitudes que hoy no tienen este privilegio de libertad que tenemos. Y quiero decirles, y siempre oremos por la paz de nuestro país, porque nada está escrito de que de aquí a un tiempo esto se vuelva al revés y perdamos esta libertad que tenemos. Siempre nos mantengamos en oración para retener que Dios nos dé esta bendición para usarla para su gloria. Amén, hermano. A usarla para su gloria. Porque la verdadera prosperidad, yo no me iba a meter por aquí, esto no estaba en el libreto. La verdadera prosperidad del hijo y de la hija de Dios es para darle a Dios. Es como el río que viene y pasa, no se estanca. Las prosperidades de Dios no son estancables, son para bendecir a los demás. Dios espera de usted, hermano y hermana, que prospera, que usted dé a otros y a otras para seguirle prosperando, para que siga bendiciendo a otros y otras. Así es como corre este evangelio. No sé por qué digo esto, hermano. Gloria al nombre del Señor por todas estas cosas. Cerramos ese paréntesis. Capítulo 7, creo que nos toca. Muy bien. Capítulo 7 presenta dos multitudes, dos grupos. Los primeros 8 versos claramente hablan de 144,000, delimitados, claritos, judíos. Mucho se ha hablado sobre este tema de los 144,000. Unos lo ponen en forma simbólica. Yo personalmente digo simbólico. Si usted va a coger eso simbólico, vamos a coger todo el libro simbólico. Si todo esto es simbólico, ¿para qué estudiarlo? Porque si le abrimos la puerta a la simbología, si le abrimos la puerta a las alegorías y a lo que mi mente pueda pensar, yo hago una encuesta aquí de los hermanos que están aquí. ¿Cuántos somos? 250. Usted va a encontrar 300 opiniones. Porque dicen por ahí que cuando hay 2 humanos, hay 3 opiniones. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y si le damos a la mente y a la capacidad humana a que cada cual produzca su propia interpretación, olvídese. Que yo empiezo por la hermana pastora, sigo por ahí, la hermana pastora me da una opinión, y sigo por ahí, y vuelvo a la hermana pastora, y a lo mejor la hermana pastora se lo coge otra. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Que los humanos somos así. Y a lo mejor yo tengo hoy, digo, no, esta es mi opinión y esto está escrito en piedra. Pero a lo mejor oigo a otro y otra, me cambia la perspectiva y cuando me pasa la ronda a mí, no, yo decía esto, pero añado esto ahora, ¿verdad? Los humanos somos así. Así que donde hay 2 humanos, usted va a encontrar 3 opiniones o más, ¿verdad? Así que nosotros nos atenemos a la realidad literal del texto. Usted va a ver en la presentación que es 144,000, oiga, mi hermano, pero es que eso está raro. 12,000 por cada tribu, 12,000 por 12, eso así, exacto, el número exacto. Pues hermano, es que Dios es exacto. Mire, Dios es tan exacto que si moviéramos algunas galaxias o a la estrella un par de pulgadas aquí, un par de pulgadas allá, no hubiera vida. ¿Cierto o falso? Lo que sabe un poquito de estas cosas. Si usted, no vamos a hablar de que Dios lo mueva 3 pies, ni 5 metros, ni 4 kilómetros. Vamos a hablar que las cosas se trastoquen por pulgadas. El caos sería brutal. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios de milímetros. De la misma manera como usted tiene un macrocosmo por ahí, que es una cosa fabulosa. Que los científicos tienen que buscar medidas extraordinarias, exponenciales, para poder hablar de las distancias extraordinarias que hay en ese espacio extraordinario. Lo mismo usted tiene que utilizar medidas infinitesimales para hablar del microcosmo que hay también. En el entremedio del microcosmo y del macrocosmo estamos usted y yo. Somos parte de un macro y vivimos dentro de un micro, porque dentro de nosotros hay un microcosmo tan fabuloso como el macro. Pasa que nunca hablamos de eso. Nunca hablamos de los microcosmos. Cuando la bacteria invade,
Cuando el virus invade, entonces nos acordamos que hay un microcosmos. Pero yo quiero decirle que tan fabuloso es el microcosmos como el macrocosmos. Y hoy la tecnología, la ingeniería, que hay ingenieros y tecnólogos que saben de esas cosas, como que nos estamos olvidando del macro. Ya hemos explotado bastante el macro, ahora vamos al micro. Y ahora hay lo que se conoce como la nanotecnología. Y ya la industria de alimentos y otros, cosméticos y otros, están empezando a meterse en el mundo micro. ¿Se han dado cuenta? Descubrieron el Mediterráneo. Un microcosmos fabuloso ahí. Vamos a meternos en ese mundo también. Así que a mí no me extraña nada de que Dios escoja 12,000 de 12 tribus. Porque el Dios de la exactitud no tiene por qué pasar trabajo en esas cosas. Para nosotros sí. Para nosotros esto es una complicación. Vuelvo y le digo que en este país encontrar dos personas con la misma opinión ya es una tragedia. Pero para Dios encontrar 144,000 hombres dispuestos a servirle no es ninguna tragedia. Porque Dios tiene el poder y la autoridad para hacer eso y mucho más. Y lo ha demostrado con el cielo y con el infinito que tenemos en el microcosmos también. Cualquiera de los dos mundos que usted distorsione, no habría vida. Y yo no tengo espacio para hablar de esas cosas. Yo tengo un bachillerato en ciencias, en química. Y yo puedo hablar un poquito de esas cosas. Pero no es pertinente. Ya tengo las manos llenas con Apocalipsis. Pero sepa que eso está así cuadrado. Y los que saben de estas cosas dicen, eso está fijado ahí. Y mire, está puesto donde tiene que estar. Ni un poquito allá, ni un poquito acá. Está donde tiene que estar. Y si Dios puede hacer eso y sostenerlo en la infinitud, porque yo me imagino que ese espacio es casi infinito. Si Dios puede hacer eso con los cientos de billones de asteroides y cosas que hay por ahí, y la realidad infinitesimal dentro de mí, que no va a escoger 144,000 hombres que estén dispuestos a hacer su voluntad. ¿Habrá algo difícil para Dios? Para usted y para mí sí. Oiga, me he detenido aquí, ¿sabe por qué? Porque me encuentro entre los creyentes que en vez de ser creyentes son incrédulos. Y cualquier cosa que la Biblia diga, es que eso es tan difícil de creer. Pues claro, si usted y yo no tenemos poder ninguno. Pero no estamos hablando de la capacidad suya ni la mía. Estamos hablando de la capacidad de aquel que ha hecho todas las cosas, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, que cuando Él dice, hecho es, o sea, automáticamente viene con capacidad y poder. De esos seres que estamos hablando. Si es capaz de hacer todo lo que vemos, que nos maravillamos, ¿cuánto más de escoger 144,000 y 12,000 de cada tribu? Como dicen en Castilla la Vieja, eso es piece of cake. Así que planteamos la realidad literal de los 144,000. Distinto al mundo testigo de Jehová. Los que han leído un poquito sobre los testigos de Jehová tienen una escatología muy singular, pero no bíblica. Porque usted va a ver que a Juan se le dijo en el capítulo 4, sube acá y te mostraré las cosas que serán. Cierto. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Serán. Juan está escribiendo en el año 90 y pico. Posiblemente Juan sea el último de los apóstoles. El último, posiblemente. Y los 144,000 están luego de Juan, después de Juan. En el futuro escatológico. Estamos claros en eso, ¿verdad? Estamos claros en eso. Muy bien. Los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son un grupo de creyentes especiales desde los apóstoles hasta un momento dado. En otras palabras, Dios los reúne a lo largo y ancho de la historia. Pero cuando usted lee Apocalipsis, ¿qué usted nota? Que todos están juntos. No son un grupo recogido en la historia. Están todos juntos ¿cuándo? En el periodo de gran tribulación. Y están sirviendo al Señor en el periodo más terrible de la historia. Por eso le digo que la escatología de testigos de Jehová, muy singular, pero nada bíblica. Nada bíblica. Los 144,000, si los creemos, y los testigos de Jehová creen los 144,000 literales. Así que, por lo menos en literalidad, van más adelante que algunos evangélicos. Que todo es simbolismo, ¿verdad?
Pero la realidad es que usted mira y todos se reúnen en un momento dado. Y vamos a leer el texto para que usted vea. Qué interesante. Todos conmigo, capítulo 7. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo. Y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar. Verso 3. No causes daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos a tenernos aquí. Mire, yo le dije a usted que en el capítulo 6 los sellos eran previews, antesalas, adelanto, como usted lo quiera ver, que no eran realidades de juicios como tal, sino unos adelantos. Este texto nos lo confirma. Mire cómo dice: hay unos ángeles que están en unos puntos particulares. El asunto de los ángulos no vamos a entrar en nada de eso, porque eso es, en mi opinión, son figuras del lenguaje y no nos vamos a entrar en eso. Pero hay 4 ángeles en particular que tienen una asignación. Están allí. Viene otro y le dice: aguanten la tarea y el trabajo que ustedes tienen. No causen daño en qué, ni en la tierra, ni en los árboles, ni ninguna cosa, ¿verdad? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Si el 6º sello hubiese sido juicio, usted no puede decir que a los ángeles se detengan a los juicios que vendrán, porque ya los juicios empezaron. Los 144,000 van a ser sellados antes de que comiencen los juicios. Eso es lo que dice ahí. Antes de que comiencen los juicios. Quiere decir que están en el periodo de gran tribulación, pero van a ser sellados antes de que comiencen los juicios. ¿Estamos entendiendo eso? Se interpreta si lo leemos con calma, con claridad, ¿verdad? Número 2. No causéis daño hasta que. Ese hasta que le indica a usted que van a venir unos juicios, pero hasta que no sean ellos sellados, no se va a proceder con los juicios. ¿Okay? Marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Vamos a entrar en unos puntos aquí. Para empezar, las escrituras nos hablan de sellos. Ya usted vio los 6 sellos, ¿verdad? Los 7 sellos, o hasta ahora hemos estudiado los 6 sellos en el libro del Apocalipsis, o en el libro de la Revelación, en el libro que estaba a la mano derecha del que está sentado en el trono, de los cuales Jesús rompió los sellos. Ahora, usted tiene aquí un sello del Dios vivo. ¿Qué usted sabe del sello de Dios? ¿Qué usted sabe del sello de Dios? Nadie sabe del sello de Dios. Eso es algo misterioso. El sello de Dios es ¿qué? ¿Qué es el sello de Dios? No estamos hablando del sello de Dios en un libro, estamos hablando del sello de Dios en seres humanos. ¿Ah? Acompáñenme al capítulo 1 de Efesios, porque a veces a los pentecostales se nos atraganta. La palabra Espíritu Santo en la gran tribulación se nos atraganta. Como se nos ha enseñado que el Espíritu Santo se va en la gran tribulación, pues cuando hay una realidad del Espíritu Santo en Apocalipsis o en la gran tribulación, se nos atraganta, no nos sale la palabra Espíritu Santo. Es por la enseñanza de tantos años. Vamos al capítulo 1, dije, ¿verdad? De Efesios. Efesios capítulo 1.
Vamos a leer del verso 13. Pero en su caso usted lo lee del verso 4 y usted va a ver la riqueza extraordinaria de la gracia de Dios. Pero no tenemos tiempo para eso hoy. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él. Usted no tiene que correr la milla en menos de 6 minutos, ni escalar el Himalaya. Es más, ni el Torito. Usted lo que tiene es que creer, aceptar la realidad de lo que hizo otro. Amén, como hizo Abraham. ¿Fuisteis sellados con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Está clarito ahí, ¿cierto o falso? Que es la prenda, el arrabón, las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión o del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. ¿Qué significa? ¿Qué es todo eso? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que lo ha dicho en otras ocasiones en sus escritos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios sobre todas las cosas, ha tomado todos los beneficios de la muerte, resurrección, glorificación de Jesús y los ha aplicado a nosotros los creyentes. Y es Dios en medio de los creyentes, dentro de los creyentes, ¿cierto? Y es el agente de Dios que produce en nosotros la santificación. Y es el agente de Dios que por medio del poder, por medio del cual levantó de entre los muertos a Jesucristo, nos ha dado vida nueva. Y es el agente de Dios, por medio de ese mismo poder, que nos glorificará. Ese sello, ese ser glorioso, Dios sobre todas las cosas en nuestro interior, es la garantía, las arras de Dios, de nuestra herencia incorruptible de gloria. Usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre. El Espíritu Santo nos guarda, nos santifica para el proceso final de nuestra salvación, que es ¿qué? La glorificación de nuestro cuerpo. La redención de la posesión adquirida. Usted y yo fuimos comprados por precio. Y la finalidad de eso es la glorificación. Por lo tanto, los 144,000 que estamos viendo aquí han pasado por el proceso que se supone que usted y yo hemos pasado. Que es haber creído en el Señor, haberle recibido en nuestros corazones y el Espíritu Santo viene a nuestra vida. No hay otro sello. Ni lo hay antes, ni durante, ni después. El único sello de Dios es el Espíritu Santo de Dios. El capítulo 7, que los primeros 8 versos habla de los 144,000. Y si usted va al capítulo 14, que en un momento dado entraremos ahí, se complementa los 144,000. Usted los va a volver a ver en el capítulo 14. Allí se nos va a describir quiénes son estos 144,000 y la calidad de vida que viven. Aquí solamente se va a decir el proceso, para qué están y quiénes son. En el capítulo 14 usted va a ver cómo ellos viven. La calidad de vida de los 144,000 en cualquier época, para poder vivir esa calidad de vida hay que estar lleno del Espíritu Santo. Imagínese en la gran tribulación. Usted se imagina en el momento más hostil de la historia a hombres viviendo una calidad de vida profundamente espiritual. ¿Cómo se puede hacer eso sin la llenura del Espíritu Santo? Explíqueme. Mire, eso no se puede hacer hoy. Ningún ser humano puede vivir la calidad de los 144,000 que se describe en el capítulo 14. No la puede vivir hoy sin el Espíritu Santo. Es más, es con el Espíritu Santo y hacemos fuerza. ¿O me lo va a negar? Yo no sé usted, pero yo tengo que doblegar mi carne. Y yo tengo que vivir en santidad. Y yo me tengo que negar a mí mismo. Y yo tengo que coger mi cruz. Yo no sé usted si usted pasó esas etapas. Como estamos viviendo un evangelio tan raro últimamente, no sé. Digo yo, pregunto. Que ya algunos no solamente son apóstoles, ahora son serafines y querubines. Pues no sé si me he perdido de algo, no sé.
Hermana Nancy, yo no sé lo que está pasando en casa, que usted me está dando de comer, que yo no sé lo que está pasando, que yo me he quedado atrás. Porque hasta el día de hoy, nosotros somos siervos y siervas del Señor, hermanos y hermanas, hombres y mujeres, que con defecto nos mantenemos en santidad para alcanzar el cielo. Ese concepto de apóstoles, serafines, querubines y de cuantas cosas, eso es un concepto nuevo para mí. ¿He mencionado nombre yo? Jesús de Nazaret es nuestro maestro. Jesús de Nazaret es nuestro Señor. De Jesús de Nazaret aprendemos. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese, tome la cruz y sígame. Y eso durará hasta que seamos glorificados. Hasta donde yo sé, ese periodo no ha llegado. Hermanos, tenemos que volver a la enseñanza básica y real de la Biblia. Se están metiendo tantas cosas ajenas a la Escritura, hermano. Se está metiendo tanto pasto envenenado que nuestras ovejas ya no disciernen entre la realidad espiritual bíblica y las meras quimeras que están vendiendo por ahí predicadores. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Yo explicaba hace unas semanas atrás que como parte del proceso de la boda judía, a la novia se le daba ¿qué? El padre del novio venía ¿con qué? Con las jarras, con el presente. Venía ¿con qué? Con el anticipo hasta que se diera la boda. La cena de boda del Cordero. Entre tanto ese periodo duraba, el padre del novio agasajaba a la novia, a la familia de la novia, ¿con qué? Con prendas, ¿con qué? Con las arras. Las arras es el anticipo en el desposorio. Desposorio es el momento cuando la iglesia está siendo formada hombres y mujeres salvados. Y las arras son el anticipo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para asegurarnos esa boda de gloria que tendremos con el novio Jesús de Nazaret. Las arras de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios. No hay arras más gloriosas y extraordinarias en la historia de la humanidad. Repito, para que los 144,000 vivan la calidad de vida que el capítulo 14 muestra de ellos, no solamente en la gran tribulación, en este periodo de tiempo hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y usted lo sabe. Los que hemos pasado de muerte a vida lo sabemos. Los que hemos estado allá en el mundo tratando de vivir vidas piadosas sin poder, y hemos pasado a la realidad de la profundidad del Espíritu, de la transformación real que se da en el Espíritu Santo, sabemos que nadie puede vivir la calidad de vida de Dios si no está lleno del poder del Espíritu Santo. No hay muchos amenes aquí, pero esa es la única realidad bíblica. La calidad de vida del hombre y la mujer se da por la llenura del Espíritu Santo, por su apertura al Espíritu Santo. Recuerde que yo soy pentecostal, pero usted es un hombre y una mujer nacida de nuevo. Usted es un hombre y una mujer donde el Espíritu Santo ha venido a morar y representar al Padre y al Hijo. Por consiguiente, el Espíritu Santo está en la gran tribulación. Pentecostal que me oyes, eso es así. Nos han vendido una interpretación que el Espíritu Santo es removido. Ya tendremos oportunidad de trabajar con ese texto. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 para los que apuntan. Ya tendremos oportunidad de hablar de ese texto. ¿Quién es el que es removido en la gran tribulación? Por lo que yo sé hasta ahora,
el Espíritu Santo no es removido. Así que el capítulo 7 nos indica entonces que van a ser marcados con el sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Ya veremos por qué la frente. Lo veremos en el capítulo 13 y 14 en su momento. 144,000 de todas las tribus de Israel. Estamos hablando de que Juan está escribiendo en el año 95, pero su proyección es en el futuro, ¿cierto? Por ahí hay un argumento corriendo de que las 10 tribus se perdieron. Las 10 tribus del norte se separaron cuando Salomón murió en el año 931 y su hijo Roboam reunió las 12 tribus. Y las tribus le dijeron: bájanos los impuestos, bájanos el IVA, quítanos el IBU. Yo no sé por qué usted se ríe. Y Roboam se asesoró con los ancianos, con los que tienen prudencia. Ese es el grave problema. Cuando los países llevan a sus poltronas la inexperiencia, ya la escritura lo dice. El pueblo sufre. El que tenga oídos para oír, oiga. Y Roboam dejó el consejo de los ancianos. Tienes razón. Oye al pueblo. Tú tienes que servir al pueblo. Hermano y hermana, estamos para servir, no para servirnos. Pero Roboam dejó el consejo de los ancianos y se fue con los de los jóvenes. Pues seguro se habían criado con él. Estaban acostumbrados a la dolce vita. Lo dije bien, lo dije bien. Los que saben de idioma, lo dije bien. Por ahí anda la cosa, ¿verdad? A la vida fácil. A los castillitos de marfil. A que todos se lo pongan en la mesa a costilla de otros y de otras. Pues claro, ¿qué van a decir? No, quítale los impuestos. No, quítanos la vida suave. Mételes más duro. Métele una segunda crudita. Y aumentales el IBU. Usted se ríe, pero este es el único país que marcha para que le pongan más impuestos. ¿Sí? Yo no sé si su memoria es corta. Hubo un grupo que decía 4,5 para el IBU. Y se tiró otro pueblo a decir: no, danos el 7. Y el pueblo marchó para que le dieran fuete y le metieran más impuestos. Por eso es que vivimos en Macondo, dice. No se queje con los 7 ni se queje con los 16 que vienen. Si es que estamos acostumbrados a marchar para que nos metan impuestos. Cuando yo leía los paquines de Superman en mis tiempos, yo soy baby boomer, ¿sabe? Los paquines de Superman. Estaba la realidad de Superman y el mundo bizarro. El mundo bizarro era totalmente al revés a nuestra realidad. Yo creo que el mundo bizarro está en esta isla. Los amigos y hermanos por internet, tolérenme un momento de locura. Las 10 tribus se separaron porque Roboam apretó el puño. Se separaron, tuvieron varios siglos separados. En el año 722, el imperio asirio lleva a las 10 tribus del norte cautivas y se lo lleva a distintos lugares. Muchos han dicho que esas 10 tribus se perdieron. Como 150 años después, en el año 586, viene Nabucodonosor, el imperio babilónico, y se lleva a las tribus que quedan, Benjamín y Judá. Pero muchos de esos judíos regresaron posteriormente. Y algunos piensan que los únicos que retornaron fueron judíos y benjaminitas, que las 10 tribus del norte se perdieron. Eso es un cuento de camino. A Dios no se le pierde nada. Se nos pierde a nosotros y a los teólogos se le pierden cuantas cosas, pero a Dios no se le pierde nada. Y usted está viendo entonces que Dios va a reunir las 10 tribus nuevamente.
que alegadamente se perdieron, juntamente con las 2 que ya habían. Por eso que usted ve tribu por tribu, de la tribu tal, 12,000, de la tribu tal, 12,000, de la tribu tal. Y es así diciéndolo, y todavía hay gente que por ahí que afirma que las 10 tribus del norte se perdieron, que están perdidas, ¿no? Que se mezclaron con sutanos, que en Dinamarca son, que sea aquello, y se han sacado cuánta interpretación hay por ahí. El texto es claro. Dios va a escoger de las 12 tribus, va a escoger 12,000 de cada tribu. De la tribu de Judá, y siempre Judá es el que inicia. ¿Por qué? De Judá es que viene el gran príncipe de Israel, el gran Mesías. Pero la palabra Judá, ¿qué significa Judá? Que no es Judá, es Yehudá. Es una acción verbal. Yehudá. ¿Qué significa Yehudá? Alabanza, el que alaba. Por eso es que en la batalla, ¿quién subirá primero a la batalla? Subirá Yehudá. Por eso Torres Ortega decía, suba la alabanza. Suba la alabanza. ¿Por qué? Porque en la batalla lo primero que debe subir es la alabanza. Los grandes reyes de Israel que conocían a Dios, antes de la batalla, cogían a los músicos, hacían las oraciones, comenzaban a cantar, disponían al pueblo en la adoración y en la alabanza, y Dios se glorificaba, Dios se movía en medio de toda esa adoración, y caían sus enemigos como moscas. Yehudá es el primero. $12,000 de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí. Usted los tiene ahí. 12,000 de cada tribu. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Alude también al efecto que usted encuentra en Ezequiel de los piadosos y piadosas que son marcados para no sufrir daño cuando venga Nabucodonosor. Nabucodonosor es un tipo de la realidad de la bestia que vendrá. Así que usted tiene unas correspondencias con el tiempo de Ezequiel. Apocalipsis 7, del 9 al 17, vamos a hablar de la segunda multitud, porque de la primera, con lo que ya hemos dicho, aguantamos por el momento. Cuando nos acerquemos al 14, veremos el 13, el 666, y volveremos a ver a quién, a los 144,000 y el efecto del sello del Dios vivo. Pero no quiero adelantarme. Dejamos los 144,000. Les dije que el capítulo 7 contesta 2 preguntas. La pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie delante de la ira del que viene, de Dios y del Cordero? La primera contestación a esa pregunta es los 144,000 judíos que estarán durante la gran tribulación llenos del poder de Dios, estarán en pie delante del Señor. Esa es la primera multitud que contesta esa pregunta. La segunda multitud usted la tiene de los versos 7 el 9 en adelante. Leemos. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. ¿Qué vimos en la primera multitud? 144,000 exacto. Su número claro y de dónde viene cada uno, clarito. En esta otra es una multitud inmensa que contrasta con la primera multitud porque esta no se puede contar. Aquella multitud primera, 144,000, son judíos. Esta multitud que está aquí, mire cómo dice, de toda qué, nación, razas, pueblos y lenguas. ¿Qué significa esa terminología? Son gentiles, son como usted y como yo, gentiles, que durante la gran tribulación van a conocer al Señor. Vamos a seguir viendo. Mire, están de pie delante del trono. La pregunta que hicieron al final del 6, ¿quién podrá estar en pie, verdad? Pues estos están en pie. Los vencieron. ¿Cómo usted puede estar delante de la presencia de Dios? Aliándose con Dios, es la única forma. Porque mientras tanto somos enemigos de Dios. Cuando nos reconciliamos con Dios, el amor de Dios viene a habitar nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y somos amigos y amigas de Dios. Somos hijos de Dios, adoptados por medio de Jesucristo. ¡Qué cosa gloriosa!
Dice, de pie delante del trono y delante del Cordero. Pues el que los salvó. Le deben su vida y su salvación al Cordero. Quiero decirle algo a mis hermanos y amigos que están aquí y a los que oyen por internet. Quiero decirle, todos y todas, el universo entero le pertenece al Cordero de Dios. El grave problema con la humanidad es que se ha desentendido de su dueño. Quien creó todas las cosas fue el Verbo de Dios. Todo fue hecho por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amigo y hermano que me escuchas, y amigo que no quieres saber de estas cosas, tú estás en pie porque el Verbo de Dios es misericordioso y porque te lo ha dado todo. Todo lo que tú eres te lo ha dado el Verbo de Dios con su palabra que te sustenta, aunque tú no se lo acredites. Ya va siendo hora que el mundo se entere que cuando niegas al Cordero estás negando a tu Hacedor. Estás negando al que te sustenta con su poder, aunque lo niegues. Porque estamos tan y tan ciegos que no reconocemos a nuestro Hacedor. Por eso es que la iglesia de Jesucristo, cuando le reconoce, viene a su Hacedor y se entrega a Él y le reconoce como aquel que lo sustenta. El universo está sustentado con la palabra del Hijo de Dios. Yo quiero que usted entienda eso. Que nosotros no tenemos un Salvador chipichape. Nosotros tenemos al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, al Creador y sustentador de todas las cosas. Si lo va a aplaudir, apláudale duro, que se oiga. Gloria al nombre del Señor Jesucristo para siempre. La gloria y la honra pertenecen al Verbo de Dios. Y reciba Dios toda gloria, porque cuando honramos al Cordero, honramos al Padre que le ha dado todas estas cosas. Sabe que usted y yo somos creados y sustentados por Él y somos herencia para Él. Usted lo sabía, mi hermano, mi hermana. Por eso es que todo aquel que le conoce se abraza, le ama. Y estamos a punto de entrar a la Semana Santa. Y como María, la de Magdala, nos tiramos a sus pies para retenerlo con nosotros. Se me olvida que dentro de un mes es Semana Santa. Volvemos. Gloria al nombre del Señor. Me perdonan que me emocione, ¿sabe? Sigo siendo pentecostal. Están de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. No se confunda lo de palma. No se confunda. Las palmas son tipo de ¿qué? De las fiestas más memorables de Israel. La fiesta más memorable de Israel. Hay fiestas memorables maravillosas en Israel. La más memorable de mayor alegría es la fiesta de los tabernáculos. Y las palmas y los árboles y se hacen las estructuras, los sukkot. Palabra tabernáculo, sukkah, su forma plural, sukkot. Hacían tabernáculos para rememorar los tiempos en el desierto cuando Dios los sustentaba. Esta imagen de palmas en las manos significa la victoria. Es el momento de mayor alegría de ese pueblo ante la presencia del Dios que lo salvó. Mire, yo me río porque todas estas cosas que Dios ha hecho y todas estas fiestas se cumplen gloriosamente en su bendito Hijo Jesucristo. Y esas palmas en las manos representan la fiesta de mayor alegría en el pueblo de Israel, que es la fiesta de los tabernáculos. Porque han rendido su vida con éxito, con el martirio delante de la presencia de su Dios. Fueron fieles hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria al nombre del Señor. Y gritan con fuerte voz. Ahí no es que claman, ahí no, amén y bajito, no, con fuerza. Con fuerza. Si usted va a adorar a Dios, adore con fuerza, con sus pulmones.
con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios. ¿De quién es la salvación? Muy bien. ¿Y de quién más? Que está sentado en el trono. ¿Y de él? Es que Dios no hace nada sin su Cordero. Es que Dios no hace nada sin el Hijo. Es que Dios no hace nada sin el Verbo de Dios. Todas las cosas Dios las hace por el medio de Él y para Él. La salvación pertenece, no es nuestra. Yo no me salvo a mí mismo. Dios es el que nos salva por intermediario de su Hijo Jesucristo. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 vivientes, se postraron delante del trono. ¿Se acuerda del capítulo 5? Óigame, esto es un libro de adoración. Este libro de Apocalipsis, esto es adoración que viene y adoración que va. Se postraron delante del trono, rostro en tierra, adoraron a Dios diciendo: amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y cierra con otro amén. La palabra amén es una expresión hebrea del término hebreo emuná. Significa fidelidad o verdad. Por eso es que dice amén, amén, dice Juan. De cierto, en verdad, en verdad. Amén, eso es verdad. Entramos a uno de los textos más preciosos y más singulares en términos de la salvación de los hombres y mujeres de la gran tribulación. Mire cómo dice. Uno de los ancianos, de los 24 ancianos, ¿se acuerdan de los 24 ancianos? Están alrededor del trono. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Qué bueno que ese anciano hizo esa pregunta. Qué bueno, porque eso nos va a revelar grandes cosas de la realidad de la gran tribulación. Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen ¿de dónde, hermano? ¿De dónde? De la gran tribulación. Han lavado sus ¿qué? Sus ropas, sus vestiduras, y las han blanqueado ¿cómo? ¿Con la qué? No con la sangre de ellos, con la sangre de el único medio de salvación, ideado, diseñado, establecido e implementado por Dios desde antes de la fundación del mundo. No hay otro. No nos inventemos otro. Eso lo descubrió Abel tempranito en la historia de la humanidad, que la única forma de accesar a Dios es a través del único medio, la sangre de otro, no la mía. Caín se inventó otra cosa. ¿Un mecanismo de qué? Motu propio, de mí mismo. De escalar el cielo por mis medios. No, así no se puede. A lo largo y ancho de la historia han caminado esas 2 líneas paralelas. Hombres y mujeres que se salvan por sus propios medios. Tipo Caín. Y están los Abeles que esperan en el sustituto. Como se le dijo a nuestros primeros padres el día que cayeron: vendrá de la simiente de la mujer. Y todos los piadosos y los fieles de Dios han esperado en el simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesús de Nazaret. El ejercicio de Abel de esperar en el otro lo hemos hecho nosotros, aguardando al otro. ¿Quién es el otro? Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo, dice Hebreos, habla mejor que la que presentó Abel. Porque la que presentó Abel es ¿qué? Tipo de los hombres y mujeres que esperan en la acción de Dios a través de otro, Jesús de Nazaret. Pero ya no tenemos que esperar en la de Abel, porque ya el tipo, el antitipo de lo que representaba la sangre que presentó Abel, ya llegó a la cruz, murió y resucitó.
Y esa realidad ideada, diseñada desde antes de la fundación del mundo, es una realidad hasta el fin. No existe otro medio de salvación, ni ahora ni durante la gran tribulación. Este es un texto extraordinariamente importante para de una vez y por todas sepultar la interpretación que durante la gran tribulación hay otro medio de salvación. Nunca ha habido ni habrá otro medio de salvación: la muerte y resurrección de nuestro bendito Señor y Salvador. Han blanqueado y lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda, su tabernáculo. Ahora se da cuenta por qué tienen palmas en las manos. Es el tabernáculo, el sucá, su tabernáculo, su tienda sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol, ni bochorno alguno, dice esta versión. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Qué clase de esperanza, qué clase de promesas, hermano. Y hay algunos que se atreven a decir que esos que salen de la gran tribulación, que se le han hecho esas promesas, no son parte de la iglesia. No son parte de la iglesia. Yo quisiera saber qué es lo que hay que hacer para hacer eso, porque eso no es parte de la iglesia. Si van a estar con el Cordero, les rinden su vida al Cordero y de ahí en adelante no se despegan del Cordero. En el capítulo 6 usted leyó que los mártires claman por justicia y se les dan vestiduras blancas. Le dice: esperad un poco hasta que se completen los consiervos que han de morir como ustedes. Eso está en el capítulo 6, en los sellos, el quinto sello. Pues mire el número que completa los mártires en esa multitud del capítulo 7. Son los hombres y mujeres que han reconocido a su Señor y Salvador, a Jesús de Nazaret, en la gran tribulación, y han lavado sus ropas en la sangre. Ahora yo le pregunto a la iglesia que está aquí, que ha vivido ese momento de gloria de reconocer a Jesucristo y ser salvo y salva, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es eso? Eso viene de un vacío. Usted un día se levanta, me siento salvado, me siento salvada, y sigue caminando. ¿Cómo es ese proceso? Yo le puedo preguntar, yo le puedo hablar del mío. Yo llego a Gabriela Mistral y allí, en esos 3 años, los muchachos de Catacumba y los evangélicos y pentecostales de Gabriela Mistral, día y noche, eso era semana tras semana, hablándome de Cristo. Ahí fue que yo desperté a la realidad de que yo estaba perdido. A mí nunca en mi vida me habían dicho que estaba perdido. Y cuando llegué a Gabriela Mistral, la santa Gabriela Mistral, allí los muchachos que sí habían conocido al Señor comienzan a hablarme de una vida nueva. Yo, pero ¿qué es eso? Yo no sabía nada de eso. En mi vida yo había leído la Biblia. En mi vida. Y allí me encuentro con que yo tenía que tomar una decisión. Y los muchachos se me acercaban y me echaban el brazo. Me decían: Torraca, si el Señor viene esta noche, ¿qué ha de ser de tu vida? Si tú mueres en esta noche, ¿qué ha de ser de tu vida? Me ponían a temblar, porque yo no sabía qué contestar. Lo que pasa es que me hacía el hombrecito, el machito, tú sabes, ¿no? Pero me ponían a temblar. Y me doy cuenta entonces que tengo que tomar una decisión. Y me doy en cuenta entonces que cuando me hablan de la calidad de vida que Dios espera y yo me miro a mí mismo, me doy cuenta que estoy perdido. Entonces luego cuando vengo al Señor me doy cuenta de lo que dicen las Escrituras, que el Espíritu Santo convencerá. Capítulo 16, verso 8 de Juan, para los que apuntan. Espíritu Santo convencerá. El término griego se puede utilizar para decir hará convictos.
El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no me han conocido. Todo ser humano que no ha conocido a Jesucristo está en tinieblas. Todo hombre y mujer que no ha accedido a la gracia de nuestro bendito Señor y Salvador está en tinieblas. Y este es el pecado, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el resumen del pecado, ¿no? Y yo estaba en tinieblas, y usted también, por si acaso. Estábamos en tinieblas. Hasta el día que Dios envió a sus hijos e hijas a hablarnos de esta palabra de gloria. Y yo tuve que tomar una decisión. Y tuve que pararme en la intersección de dos caminos. ¿Qué va a ser de mi vida? Ahora que se me ha descubierto cara a cara mi condición, que se me ha aclarado, que el Espíritu Santo me ha dicho, estás perdido, ¿qué vas a hacer con tu vida? Gloria a Dios por Jesucristo. ¿Qué más pudo? La insistencia de la oración y ayuno de mis hermanos y hermanas en Gabriela Mistral, que oraban por mí día y noche. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que oran por la salvación de los demás. No piense que usted llegó aquí porque uno le predicó. Usted y yo somos el resultado del esfuerzo de hombres y mujeres que claman, que oran, que ayunan por la salvación de las almas de otros. Ese concepto de que me gané tantas almas, eso no es un concepto bíblico. Nadie se gana a nadie. Déjeme dejar eso claro. Que usted tenga la bendición de parte de Dios, que el día que le presente el plan de salvación esa persona viene, gloria a Dios por eso, pero usted es uno, usted es el final de una larga lista de hombres y mujeres que le han presentado de diversas formas el plan de salvación. Yo quiero dejar eso bien claro, porque a veces Dios nos pone las personas ahí y usted le da, y eso se anida en el corazón, y después viene otro y sigue abonando. Hasta el día que usted tiene la bendición de que ese día cayó, vino a los pies del Señor. No piense que fue el esfuerzo suyo nada más, hermano y hermana querida. Dele la gloria a Dios y a todo ese grupo de heroínas, de héroes y heroínas anónimos que estuvieron dispuestos a orar, a ayunar, a clamar y a presentar el plan de salvación a las vidas que lo necesitan. Hermano, ¿por qué usted trae eso aquí? Porque si eso es así en su vida y en la mía, no es distinto a los hombres y mujeres que van a recibir al Señor en la gran tribulación. Sigue siendo el mismo proceso. El mismo Espíritu Santo los va a convencer de su condición. El mismo Espíritu Santo les va a decir, estás en pecado por cuanto no conoces al Señor. Y ese mismo Espíritu Santo les instará a venir al Señor. Y es la sangre de Cristo los limpia de todos sus pecados. Es el mismo proceso, hermano y hermana pentecostal. Usted dirá, ¿por qué el hermano? Porque se nos ha enseñado por décadas que es otro medio de salvación. Déjame ver los hermanos de los pentecostales, déjame ver las manos. Hoy vinieron menos. Este nos fuetea demasiado. No hay peor cuña que la del mismo palo, dicen. Mire, mi hermano y mi hermana pentecostal, esta es la enseñanza única y genuina de la palabra de Dios. Nuestros queridos hermanos y hermanas que nos han enseñado por años a veces se entusiasman demasiado y se pierden en la realidad de que Dios sigue siendo un Dios de misericordia, aún en la gran tribulación. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús de Nazaret para siempre. Vuelvo a leer esa promesa. Verso 16, ya no tendrán hambre ni sed. ¿Quién no anhela eso, hermano? Eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Tú bebes de esa agua. El que beba del agua no tendrá sed jamás. Será en su interior como ríos de agua viva.
Señor, dame de esa agua. Trae a tu marido. Espérate. Hold the horses, decían en mis tiempos. No, yo no tengo marido. ¿Cómo que no tienes marido, muchacha? Tenemos que revelarnos como somos ante la presencia del Señor. Pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, por nuestra calidad de vida, para poder, ¿qué? Echar eso a un lado y levantarnos en una vida nueva en Cristo Jesús. No tendrá sed jamás. No les molestará el sol ni bochorno alguno. El Cordero que está en medio del trono apacentará y los guiará a los manantiales de aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Cuántos hemos llorado aquí? Dígame cuánto. A veces de alegría, pero muchas veces ¿de qué? De aflicción. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Pero ya ahí no hay diablo, no hay aflicción. Usted y yo hemos pasado de muerte a vida, a un cuerpo de incorrupción, a un cuerpo de gloria, a un cuerpo incorruptible de gloria semejante al del Hijo de Dios. Están caminando con Jesús porque ya le pertenecen a Él y no hay quien los despegue de su Señor. Gloria al nombre del Señor para siempre. Vamos a seguir porque estoy emocionado. Apocalipsis 7, los 144,000. Esa es la forma como el artista, ¿verdad?, establece esa. Pero es mucho más que eso. Es una realidad ontológica. El sello del Dios vivo no es un mero palcho en la frente, como no lo va a ser tampoco el 666. Nos hemos entretenido con el barcode y nos hemos entretenido con unas cositas. Es mucho más que eso, mi hermano y mi hermana. Cuando lleguemos a la realidad del 666, capítulo 13, usted verá que cerca, cómo se acerca la tecnología a una realidad ontológica, no a un mero palchito. Porque hay un antagonismo entre el 666 y el sello del Dios vivo. Son sellos. Son dos sellos, ¿cierto o falso? Es un sello, pero no es un parchecito aquí. Es mucho más que eso. Lo mismo que el sello de los hijos e hijas de Dios no es un parchito, es que la realidad ontológica de Dios viviendo en los corazones. Así que usted tiene, eso es una mera gráfica. Es mucho más que eso. La lista de los, no sé si usted la ve de ahí. Yo lo que quise dejarle ver es, comenzamos diciendo de que es una realidad literal. Yo creo en las 12 tribus y que vienen 12,000 de cada tribu. Yo no creo que es un simbolismo. Y a través de esa tabla usted tiene varias listas de las tribus de Israel. Apocalipsis es una de ellas, no es la única. La primera en Génesis 28 y 29 usted tiene la lista original de los hijos que tuvo Jacob, con Raquel, con Lea, con Bilhá y con Silpá. Así era la vida en aquellos tiempos, hermano, no se mande. Eso era así allá, ahora no. No, wow, qué abundancia. Jacob quería una, pero usted sabe la historia, no se mande. Y esos son los originarios, las primeras. Génesis 49 es cuando Jacob toma cada una de ellas y los bendice. Al final de la vida de Jacob. Números capítulo 2 comienza con los censos. Y comienza con Judá. Usted está dándose cuenta que cuando usted analiza cada una de esas listas, a veces hay uno, hay otro, ¿verdad? Usted tiene en Ezequiel 48 al final. Es una lista. Y tiene la de Apocalipsis. Cuando usted hace un análisis, usted se da cuenta de que en una u otra forma, algunos están, otros no están, otros. En la lista de Apocalipsis, ahí le va a faltar ¿quién? Usted tiene a Judá y Rubén, Gad, Aser, Neftalí, hasta Neftalí son originarios. Manasés es hijo de José. Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, y tiene a José. Y tiene a Benjamín. Usted dice, adiós, ahí falta alguien. De los originarios. Si usted va a la primera columna, de los originarios, ¿quién falta ahí? ¿Quién? Ah, bien, yo entendí otra cosa. Yo entendí Gad, no, Dan. Y muchos han dicho, Dan, ese se lo llevó el diablo. Así dicen.
Sí, de ahí es que viene el anticristo. El capítulo 49 dice que se echa detrás como una serpiente. ¿Ves? La serpiente antigua, es que viene el anticristo. Por eso es que se eliminó Dan. Se han inventado esa. Y ahí falta Efraín, hijo de José. Y también han sacado otras teorías por ahí. Yo le voy a ser bien honesto. Yo creo que esas son teorías sacadas de la manga. Mire, óigame bien. Nosotros creemos en la literalidad de un hombre de pecado, de un hijo de perdición, de un ser que se llama antimesías, que vamos a hablar en unos pocos capítulos más adelante. Si es un antimesías, no puede venir de Dan. ¿De Dan viene el Mesías? ¿De dónde viene el Mesías? Nadie sabe. ¿De dónde viene el Mesías, mi hermano y mi hermana? Por eso lo puse en bold, en Judá. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Israel, de ti me saldrá el regidor. Jacob le dijo a Judá, el más grande de sus hermanos, le alabará a sus hermanos, no le será quitado el que el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Desde los tiempos de Jacob ya Dios está señalando a Judá como el gran príncipe de sus hermanos. Y a David se le dijo, de ti vendrá, no se apagará tu lámpara, de la tribu de Judá. Mire, para que la bestia, el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, como usted le quiera llamar, pueda engañar y ser un Mesías a Israel, no puede venir de Dan. ¿De dónde tiene que venir? Así que ese concepto de que el anticristo va a venir de la tribu de Dan es muy difícil de aceptar, por no decir imposible. ¿Por qué Dan no aparece y Efraín? Razones Dios tendrá. Lo que sí yo quiero, y le puse esa tabla para que usted compare, esa tabla de Apocalipsis 7 es la gran tribulación, pero la tabla que usted tiene en Ezequiel 48 es posterior a la gran tribulación. Haga un estudio en su casa sobre el capítulo 48 de Ezequiel y usted se va a dar cuenta que o es el milenio o es en un momento en la historia bien metido luego de la gran tribulación. Y ahí aparece Dan. De hecho, es una repartición nueva a las 12 tribus de Israel. Se considera que Ezequiel 48 es posterior a Apocalipsis 7. Y posteriormente usted va a la tribu de Dan. Así que, ¿por qué Dios no escogió de Dan y de Efraín? Sus razones tendrá. No es que estén perdidas, no es que estén escondidas, ni que el diablo se las ha llevado. Sus razones habrán. Que este servidor no las va a tocar, porque donde Dios calla, yo también callo. Muy bien. Así que usted tiene esa tabla que le puede servir. Leví, que se menciona entre Judá y Benjamín, siempre esa ha sido una característica. Que Judá y Benjamín siempre estén juntitos. Desde la historia de José, Judá salió fiador por Benjamín y así quedaron sellados sus vidas para siempre. Esas dos tribus siempre han caminado de la mano. Y aún en el momento de mayor esplendor en el milenio, Judá y Benjamín siempre han sellado un pacto de fianza, de amor, de relación entre ambos. Y Leví entre ellos. Eso que está ahí, usted tiene las multitudes que casi no se ven arriba, de toda raza, lengua, pueblo y nación, que van delante del trono. Usted ve que van para el cielo, están delante del trono, pero tienen las que los 12 grupos de 12,000 en la tierra. Los 144,000 están en la tierra, ¿saben? Usted va al capítulo 14 de Apocalipsis, los va a ver en Sión, están en la tierra. El resto de las multitudes están ¿en dónde? Delante del trono, son los mártires. La contestación a la pregunta, ¿quién podrá estar en pie delante de la ira terrible que viene de Dios y del Cordero? Los que han sellado sus vidas
con la sangre de Cristo. Los que han depositado sus vidas al Señor y han sido llenos del Espíritu Santo y han dado su vida al Señor. Esos son los únicos que podrán estar en pie en cualquier momento de la historia delante de Dios y del Cordero. Esa no es mía, esa es de la iglesia. Está preciosa. Felicidades al que la puso ahí. Dios les bendiga, Dios les guarde. La semana que viene, si Dios lo permite, si estamos aquí, esperamos estar aquí, pastor, estaremos a los capítulos 8 y 9, que son los primeros juicios que veremos, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de llegar al capítulo 10, llegamos al capítulo 10. Dios les bendiga, Dios les guarde, nuestro pastor con nosotros. Gracias a usted, pastor. Gloria al Señor. ¿Cuántos se están gozando? Qué bendición, ¿verdad? Esa posesión de Cristo tremenda. Vamos a estar en pie, vamos a darle las gracias al Señor en esta noche. Mañana hay culto en esta casa, hay experiencia de los jóvenes, hay reunión de jóvenes mañana. Y el domingo tenemos culto. Nuestra escuela bíblica tempranito a las 9:30 de la mañana. Va a haber participación del coro, van a haber varias manifestaciones en esta casa. No deje de venir, que va a ser una bendición poderosa este domingo que viene. Amén. Incline su rostro. Señor, te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Porque tu palabra es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. Suplicamos, Dios, que esta palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, de forma tal que abunde y abunde y abunde en bendición. Que se convierta, Dios del cielo, en una voluntad sometida a ti como Dios verdadero. Y que podamos brillar en medio de este mundo. Señor, ahora te suplicamos que nos permita salir de este lugar en paz. Que podamos, Señor, ir a nuestros hogares, despejar las carreteras de peligro. Que podamos descansar en esta noche y levantarnos mañana con la intensidad de adorarte en espíritu y en verdad. Y en lo que nos volvemos a reunir, Señor, te suplicamos que tu bendición como Dios Padre, la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión y guianza de tu Espíritu Santo sean sobre nosotros hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdense.